¿quién necesita un abogado cuando tienes un martillo y una cuenta de Instagram? Recuerdo el día que mi socio me estafó como si fuera ayer. La sensación de traición me revolvió el estómago y pude sentir el sabor ácido de la bilis en la parte posterior de mi garganta. Me había dejado sin un centavo, sin un negocio y sin reputación. Pero lo peor de todo era que me había robado la idea que había pasado años desarrollando, mi pasión y mi vida. Era un diseñador de interiores con una pequeña empresa en una ciudad costera. Mi socio, Alex, y yo habíamos sido amigos desde la universidad y habíamos decidido unirnos para crear algo grande. Nuestro negocio iba bien, pero Alex siempre había sido un poco demasiado ambicioso, un poco demasiado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llegar a la cima. Recuerdo cómo olía a cuero y a perfume caro cuando entraba en la oficina, cómo sonreía con esa sonrisa que parecía decir soy el dueño del mundo. Pero detrás de esa sonrisa había una persona que no dudaba en pisotear a los demás para alcanzar sus objetivos. Un día, descubrí que Alex había estado trabajando en secreto en un proyecto que era idéntico al mío, pero con su nombre como único propietario. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, como si no pudiera respirar. La habitación comenzó a girar y pude escuchar el sonido de mis propias lágrimas cayendo sobre el suelo de madera. Me dio cuenta de que había estado utilizando nuestros recursos y contactos para construir su propio imperio, y que me había estado mintiendo durante meses. La sensación de traición me hizo sentir como si estuviera caminando sobre una capa de hielo delgada, lista para romperse en cualquier momento. Comencé a investigar y a reunir pruebas de la traición de Alex. Pasaba horas frente a la computadora, investigando y documentando cada movimiento que había hecho. El sonido del teclado y el zumbido del ventilador de la computadora eran los únicos sonidos que escuchaba, mientras que mi mente estaba llena de pensamientos de venganza. Pero cuanto más descubría, más me daba cuenta de que no podía hacer nada al respecto. No tenía el dinero para contratar a un abogado, y no tenía la influencia para hacer que nadie me escuchara. Me sentía como si estuviera gritando en una habitación vacía, sin que nadie me escuchara. Fue entonces cuando recordé que Alex era muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram. Siempre estaba posteando fotos de sus diseños y de su éxito, y tenía una gran cantidad de seguidores. La idea me vino de repente. Si no podía derrotarlo en los tribunales, podría hacerlo en la corte de la opinión pública. Comencé a crear una cuenta de Instagram anónima, donde posteaba fotos y testimonios de las personas que habían sido estafadas por Alex. La sensación de crear algo nuevo, algo que podría dañar a Alex, me dio una sensación de poder que no había sentido en meses. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar mi ataque, comencé a dudar. Estaba seguro de que esto era lo correcto. No estaba descendiendo al mismo nivel que Alex. Me senté en el suelo, rodeado de papeles y fotos, y me pregunté si realmente quería seguir adelante con esto. El silencio de la habitación me permitió escuchar mis propios pensamientos, y por un momento dudé. Pero entonces recordé la sensación de traición, la sensación de haber sido estafado, y supe que tenía que hacer algo. Así que tomé una decisión. Creé un poste en Instagram que revelaba la verdad sobre Alex y su negocio. Incluí fotos de los documentos que había descubierto, testimonios de las personas que habían sido estafadas, y una carta abierta a Alex, desafiándolo a explicar sus acciones. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, y pronto Alex estaba enfrentando una tormenta de críticas y acusaciones en las redes sociales. La sensación de ver su reputación derrumbarse fue como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que la justicia puede ser servida de muchas maneras. Alex trató de defenderse, pero era demasiado tarde. Su reputación había sido dañada irreparablemente, y su negocio comenzó a derrumbarse. Me sentí como si estuviera caminando sobre una nube, como si nada pudiera tocarme. La sensación de venganza me llenó de una sensación de justicia, de saber que había hecho algo para proteger a los demás de sufrir el mismo destino que yo. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que se pusieron en contacto conmigo, agradeciéndome por haber hablado en su nombre. Me di cuenta de que no estaba solo, de que había muchas personas que habían sido afectadas por las acciones de Alex.
La sensación de comunidad, de saber que había hecho algo para ayudar a los demás, me dio una sensación de paz que no había sentido en meses. ¿Tú qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios.